de capacitación que nos está dando. Tengan ustedes a cada uno de los participantes. Bienvenidos a esta ponencia, lo que es fertilización de suelos y manejo de biofertilizantes en el cultivo. Vamos a tratar lo que es el manejo de la fertilización del suelo y los biofertilizantes en los cultivos, para así nosotros tener una producción de buena aceptabilidad para todos los que están inmersos en la agricultura. Primeramente, para nosotros adentrarse o entrar directamente a lo que es a conocer la fertilización del suelo y manejo de los biofertilizantes en cultivos, debemos de ver que la fertilidad del suelo es fundamental para el desarrollo de las plantas e influye en su rendimiento. Los campos fértiles son un gran activo para los agricultores por una gestión, pero una gestión agrícola inadecuada puede llevar al agotamiento de la tierra y un descenso notorio en el rendimiento de esta, ¿no? Nosotros debemos de conocer, saber que la fertilidad del suelo depende nuestra producción, depende nuestro producto final de cosecha. Por eso es importante saber que el suelo fértil viene determinado por características que van más allá de la cantidad y disposición de los nutrientes que se encuentran dentro de él. También por la presencia de organismos benéficos y la estructura de las capas, cómo está conformado el suelo. De allí la importancia de los fertilizantes, especialmente los orgánicos, y los métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente que nosotros debemos de tener en cuenta para así aumentar la fertilidad del suelo, porque si nosotros hacemos un trabajo exagerado, atentando contra la fertilidad de este suelo o de la estructura que tenemos, cómo está compuesto, cómo los microorganismos intervienen a esto, pues vamos a perder, vamos a tener un suelo no apto para un cultivo, digamos, ¿no? Porque depende de cómo esté, de cómo, que contenga este suelo, para así poder darle la importancia que nos va a tener o conllevar a la producción final. Si bien es cierto, nosotros el suelo también debemos conocerlo, el componente, cómo está, cómo es su estructura, el espacio poroso, nos dice que hay lugares que pues, el suelo puede estar de 40 a 60%, material sólido del 50%, en los que están minerales, está en la materia orgánica, esto pues son las hojarascas, los restos de cosechas, tenemos el agua, el aire, que están dentro de la composición del suelo, ¿no? Porque es ahí donde el suelo tiene humedad. La humedad es el agua que nos va abarcando ese espacio. El aire, las partes porosas, ¿no? Que nos tenemos de tener en cuenta, componer cómo está compuesto el suelo, cómo está estructurado para poder así adentrarse a saber de cómo las plantas se benefician de él. Eh, para reducir los costos, mejorar y conservar tus suelos, conocer la importancia de los elementos minerales en tus cultivos, incrementar el rendimiento de tus campos y obtener adecuados ingresos, debemos nosotros tener una buena fertilización. Si no hacemos esta fertilización y no conocemos nuestro suelo, no le damos la importancia que requieren, pues no vamos a tener un campo agrícola productivo.
productivo. No vamos a tener ingresos que nos proponemos o tomamos como objetivo a final de cosecha. La fertilización es el acto de agregar al suelo elementos compuestos, ya son externos, sean los fertilizantes que nosotros agregamos eh, al suelo, con el fin de aumentar el contenido de nutrientes al menor costo posible y con la mayor eficiencia de uso de los nutrientes aportados dentro de esto, ¿no? Eso es la fertilización, es agregar al suelo algo que no está allí en ese momento, no está. Por eso es que nosotros debemos agregar ese fertilizante. ¿Para qué? Para que de haber agregado, de haber incorporado o la persona que está inmersa en la agricultura. ¿Qué es un suelo fértil y por qué es importante? Hay que conocer qué es un suelo fértil y por qué es importante. La fertilidad del suelo hace referencia al potencial de un suelo para crear unas condiciones físicas, químicas y biológicas favorables para las plantas, proporcionándoles todos los nutrientes esenciales para su crecimiento. Es necesario entender que los nutrientes minerales no son alimento para las plantas, porque las plantas producen sus propios síntesis, ¿no? Mediante la fotosíntesis, ¿no? Digamos, aquí los minerales que hace, pues, el aire, la luz, así van haciendo a través de la fotosíntesis, sino también estos son un suplemento que proporcionan más energía para su desarrollo, ya que las plantas elaboran sus, propios alimentos, ¿no? Porque a través de la fotosíntesis empiezan a transformar, ¿no? Que nosotros lo que incorporamos ayudan, le sirven como un suplemento para su desarrollo, así tener un crecimiento más rápido y también una rentabilidad en su producción, porque las plantas son las que transforman en sí mismas, ¿no? Sus alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre un suelo fértil y un suelo productivo? Veamos acá cuál es la diferencia de esto. Nosotros para entrarnos al suelo, a la fertilización, debemos saber estos términos para poder ingresar a abonar a un campo, ¿no? Para nosotros incorporar un abono. La fertilidad define la capacidad del suelo para retener y proporcionar nutrientes a las plantas. Entonces los suelos fértiles son siempre productivos. No, la productividad incluye el concepto de la fertilidad, así como con muchos otros factores que determinan la capacidad del suelo para producir un cultivo. Eh, en palabras más concretas, o sea, más cortas, veámosle que la, la fertilidad es el suelo lo que contiene, lo que está, lo que proporciona a las plantas, ¿no? Y el productivo es lo que la capacidad, cuánto va a llegar esa planta a producir. Por eso es que lo que contiene y lo que cuánto va a dar a la cosecha. Los elementos esenciales para la nutrición de las plantas, pues muchos tenemos conocimiento de esto y algunos tampoco, digamos que no nos han dicho en diferentes niveles educativos, pues de cómo están los nutrientes esenciales de una planta, ¿no? Que tiene pues nitrógeno, fósforo, potasio, ahí está el carbono, hidrógeno, oxígeno, son elementos que la planta se requiere para tener una nutrición adecuada, ya que esto pues lo van a ir transformando a través de
a través de la fotosíntesis dentro de la planta ocurren diversos factores químicos que se van sufriendo, ¿no? Estos elementos para que sean una parte esencial de su nutrición, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno no se absorbe como nitrógeno, se absorbe como nitratos o amonios. Y dentro de la planta, pues la planta en su estructura lo va transformando ya en celulosas, en, en diferentes otros componentes que los va a ir ubicando según los requerimientos de la planta y para qué está haciendo, ¿no? Por ejemplo, las plantas de grano van a necesitar para crecimiento el nitrógeno, el fósforo para llenar de granos, o sea, para su mazorca, el potasio para su raíz, o sea, diferentes formas como los son. Estos elementos son esenciales para la nutrición de la planta, con digo, a través de el CO2 también que lo va captando de la atmósfera, ¿no? Las plantas lo van captando. Eh, Hay que ver las pautas para establecer una recomendación una buena recomendación de fertilización, ¿no? Vamos a ver, existen diversas propuestas, ¿no? Para establecer cualitativa y cuantitativamente una recomendación para fertilizar los suelos, ¿no? La mayoría de ellos se basan en estimaciones a partir de conocimientos que se tienen de cuánto ha extraído esa cosecha, de cuánto aporte tiende a tener el suelo, cuánto de elementos vamos a requerir o vamos a gastar para poder tener así la, a ver, un segundo por favor, me dicen que tendré cortada. Un momentito, por favor. Creo que internet está fallando. Por favor, la conexión es inestable. Un segundo, por favor, disculpen. Bueno, ya creo que tenemos ahora, no sé si me logran escuchar, me confirman porque estaba entrecortada, creo, la señal. Sí, ingeniero, ya se logra escuchar bien, por favor. Perfecto, disculpen, creo que no. Si gustan, lo volvemos a repetir para que haya una coordinación, a ver si me vuelven a hacer para que no tenga ese entrecortado. O lo proseguimos de acá nomás. Ustedes me confirman, por favor. Hay que proseguir, ingeniero, solo del inicio nada más estaba entrecortando, pero todo bien después. Ok, muchas gracias. Estábamos viendo sobre las pautas para establecer una recomendación de fertilización, ya que el suelo es importante, que se debe de conocer qué pautas o qué consideraciones se deben de tener en cuenta para hacer una
fertilización adecuada. Existen diversas propuestas para establecer una cuantitativa y cualitativamente una fertilización, ¿no? La mayoría de veces se basan en conocimientos de cuánto han extraído las cosechas anteriores, un análisis del suelo, el contenido o aporte de elementos que han sido asimilados en ese momento, o esto te lo arroja a través de un análisis del suelo. El análisis foliar, el análisis de planta, es decir, que un contenido de nutrientes en la masa vegetal establecido a un límite o un nivel crítico, ¿no? Para eso es que se debe tener en cuenta que estos requerimientos, estas recomendaciones que nos hacen para nosotros lograr una adecuada una adecuada fertilización, ¿no? Los ensayos de abonamiento, sobre todo si se dispone información de varias campañas dentro de una rotación de cultivos, ¿no? Veamos esto que hacemos, el abonamiento, por eso es que se debe tener en cuenta qué cultivo tuvimos antes del que vamos a abonar ahora, ¿no? Si hemos sembrado café, veamos si es un suelo de un campo que fue de un suelo montañoso, o de repente es de un maíz. Veamos allí cuánto de abono hemos tenido ahí en ese suelo, ¿no? Cuánto de materia orgánica. Una adecuada recomendación debe basarse en las consideraciones que se van a mencionar. En la producción es la resultante que le vamos a tener como factor determinante. Aquí pues lo vemos, ¿no? El factor del suelo, clima, el cultivo que vamos a ver, la tecnología, cómo nos van arrojando, el manejo, cómo le demos, el factor económico también, pues es importante también de tener en cuenta para una fertilización, porque si nosotros vamos a abonar o vamos a fertilizar nuestro suelo, debemos ver el factor clima, si está lluvioso o está en verano, cuánto de agua requiere esta planta. Ahí también vamos a ver el tipo de cultivo, qué cultivo tenemos para hacer esa fertilización, ¿no? Si vamos a hacer la incorporación de materia orgánica, vamos a hacer directamente abonos ya granulados, o también vamos a ver cuánto nos cuesta, cuánto vamos a gastar para poder así tener este realce en la producción al final. Porque si nosotros no sabemos cuánto disponemos económicamente, pues no estamos en nada, no sabemos en qué nos estamos metiendo, ¿no? Vamos a ver los factores que nos van viendo qué, cómo y cuánto fertilizar, ¿no? Vamos viéndole, por ejemplo, tenemos acá una imagen que nos está dando, ¿no? Como un caso práctico. Nosotros, qué, cómo y cuánto o cuándo vamos a utilizar. Eh, Vemos ahí el tratamiento, que si nosotros no habemos nada, no tenemos ninguna incorporación de, de fertilizante, pues vamos a ver que hay un rendimiento de 7 toneladas, digámoslo, ¿no? En este caso, ¿no? Lo hemos tomado este ejemplo para ver nosotros qué, cómo y cuándo fertilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya la incorporación de fósforo y potasio ya aumentó. Eh, en cambio, tenemos en el tercer ítems que le agregamos nitrógeno, pero le quitamos el fósforo, le agregamos el potasio normal, pero 11, ¿no? Y así nitrógeno, fósforo, 20 toneladas, un ejemplo, ¿no? Y cuando ya le aplicamos los tres elementos principales o lo que requiere una planta, pues ya tenemos 28 toneladas. Veámosle cómo es la diferencia que se tiene, ¿no? Entonces, la importancia
de abonar, de fertilizar nuestros suelos. Por eso se debe conocernos. Y para nosotros hacer una buena fertilización de suelo, pues, ¿qué se hace? El análisis de suelo y la técnica, cómo debemos hacer. Hemos sacado ese muestreo para nosotros llegar a saber cuánto de abono vamos a aplicar, cuánto de fertilizante requiere nuestro campo. El análisis de suelo es una herramienta muy útil para realizar el diagnóstico de la fertilidad o condiciones del suelo en su relación con un determinado cultivo. Sirve para determinar la cantidad de elementos minerales que contiene el suelo o que tiene desde las necesidades de elementos minerales que vamos a tener en un determinado cultivo, ¿no? Ahí se va a ver cómo se hace este análisis, la técnica que se va haciendo, ¿no? Tenemos en zigzag, tenemos cuadrado, tenemos, o sea, rectangular y diferentes técnicas que hay, maneras de hacer este muestreo, ¿no? Se debe evitar que estos puntos, pues, en el muestreo vayan a ser en zonas erosionadas, ¿no? En donde el suelo, pues, vamos a tener esto, cuánto, cuánta asertividad tenemos para incorporar un fertilizante, ¿no? Para llegar a abonar nuestros cultivos. Y así, pues, eh, tener también en cuenta el qué fue antes ese cultivo para hacer un buen muestreo y no incorporar un fertilizante porque se va a perder económicamente. Si tú ya has tenido por ejemplo, se menciona acá donde hubo depósitos de fertilizantes, estiércol o algunas maquinarias, pues van a alterar este muestreo y no te van a arrojar un diagnóstico de tu análisis de suelo, eh, cuánto requiere o cuánto en tu paquete tecnológico, en tu cultivo, pues te puede venir ya 20, 60, 80, digamos, ¿no? Pero si haces un análisis de suelo en diferentes lugares que no te corresponden, no has tenido esas consideraciones, vas a aplicar, vas a tener eh, un resultado no favorable para tu plantación al final cuando te vas a querer abonar. Por ejemplo, tenemos acá una tabla que se va a interpretar. Es importante también para nosotros fertilizar nuestro suelo, interpretar una tabla. O cuando te dan un, un resultado de una muestra de suelo, de un análisis de suelo, pues tienes que ver cuánto de saber interpretar ese análisis de suelo para que tú puedas abonar con las indicaciones, o sea, con los requerimientos necesarios que te está pidiendo para tu cultivo, para qué cantidad te vas a cosechar. Por eso se tiende que hacer un análisis de suelo para poder tener una cosecha muy buena y finalmente, pues, tienes que tener una buena interpretación de esto, ¿no? Porque te van a decir cuánto eh, es ácido, tu pH es alto, es bajo, y qué debes hacer, qué vas a hacer, enmiendas, corregimientos, para que tengas una buena producción y tu suelo bien fertilizado te dé pues ese resultado, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay factores que afectan también la fertilidad del suelo. Estos factores te hacen que tengas una mala cosecha. Los factores que afectan la fertilidad del suelo se clasifican pues en directos o indirectos, ¿no? La cantidad de materia orgánica, la humedad, la aireación del suelo, eh, y así vemos los indirectos que incluyen la actividad de la biota, de los microorganismos que están dentro de ellos, ¿no? Y esto también pues los métodos de labranza y y los microorganismos que se encuentran dentro de esto, ¿no? Ahí es que se debe tener en cuenta factores que van a afectar la fertilidad del suelo cuando tú vayas a hacer un,
conocer esto para hacer un buen abonamiento, una buena fertilización de esto, ¿no? El contenido de humos también se va diferenciando aquí cuánta materia orgánica vas teniendo ahí, ¿no? Ya que este contenido de humos nos hace que tenga pues un suelo fértil. Al tener la fertilidad pues se tiene pues, imagínense que el humus tiene bastantes nutrientes para la planta, que ahí los va aprovechando la planta según su requerimiento, ya que crean el humus, crea un microclima ideal para el desarrollo de muchos cultivos con una temperatura favorable, una humedad, una aireación adecuada, pues es importantísimo tener esto, ¿no? También para ayudar así nosotros ya en la fertilización del suelo a solucionar las deficiencias de nutrientes, hay que tener esto como el nitrógeno, se puede recurrir a la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Esto ya viéndole de una manera más asertiva, que si en un análisis de suelo te arrojó que tienes deficiencias en nitrógeno, pues tienes que recurrir a esto, ¿no? A la aplicación de soluciones que tengan nitrógeno, ya bastante nitrógeno, fertilizantes que tú lo vayas a incorporar a tu suelo para así corregir, ya pues lo puedes encontrar ya así en forma industrial o orgánica que lo puedes incorporar el nitrógeno, ¿no? También para esta aplicación, o sea, ya cuando estás en la fertilización, ya es la aplicación de nitratos, bastante, que es muy efectiva. Y ahí tenemos el amonio, el nitrato de potasio, y así hay otras composiciones que al aplicar se vas a ir ya a tu suelo recuperándolo. Por eso es importante el análisis del suelo, se mencionaba, para tener un suelo rico en nitrógeno y nuestras plantaciones o nuestros cultivos no tengan esa deficiencia de nutrientes que lo requieren, ¿no? En cambio, en cuanto al fósforo, se pueden aportar fertilizantes fosfatados, aunque finalmente solo se aprovecha una pequeña porción. Digamos que el fósforo es un elemento muy pesado que muy poco se va a aprovechar, ¿no? El resto que se queda ahí en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque varía según el tiempo que de cultivo vayas a sembrar, vayas a plantar, porque esto hace que eh, varía según el tiempo, el suelo va quedando con reservas aprovechables por las plantas. El fósforo es como nosotros debemos incorporarlo. La materia orgánica contiene, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos tener, donde encontramos el guano de las aves, estos contienen bastante fósforo orgánico. Estas moléculas no pueden ser utilizadas directamente, como se les mencionaba, ¿no? Por eso es que se debe conocer cómo está compuesto nuestro suelo, qué características tienen, ya que las plantas van a ir aprovechando ya en micronutrientes, lo van descomponiendo a estos elementos o macronutrientes que hay microorganismos que lo van descomponiendo mucho más asimilables que sean para las plantas, ¿no? Y así van liberando iones fosfato inorgánicos aprovechables, ¿no? Por las raíces van siendo asimilados por ellos, ¿no? El potasio también hay que tener en cuenta que es un elemento muy necesario para las plantas. La aplicación de potasio es necesario para tener en cuenta la textura del suelo y el tipo y cantidad de arcilla presente que se tiene, ¿no? Ya que cuanto mayor es el contenido de arcilla, mayor es la capacidad de fijación de los iones potásicos, ¿no? El potasio es ahí, hay que conocer también nuestras texturas del suelo, ¿no?
Eh, también la fertilización potásica debe coincidir con la extracción del nutriente también. No hay que agregar más de lo que nos están recomendando en el análisis. ¿Cuánto nos requiere? ¿Cuánto es la planta que requiere, no? Procurando cubrir las necesidades de la planta del cultivo o cultivo. Además debe tener en cuenta pues que este elemento es muy móvil, ¿no? Que puede ser arrastrado por lixiviación. Hay si tú agregas ya más de lo que te requiere la planta, pues va a haber, se va, siempre va a ser arrastrado este elemento. Es muy rápido que se puede hacer, ¿no? También hay que ver el rendimiento esperado que se tiene, ¿no? Y el manejo de los cultivos en las rotaciones, cultivos que han sido incorporados, eh, van a ser aprovechables, ¿no? Al final. Algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta, mirar nuestras plantaciones también. La fertilización del suelo puede variar dependiendo de si se requiere realizar una fertilización de corrección. Hay que tener en cuenta esto también. Si es de corrección o incorporación o simplemente vas a empezar de ser, ¿no? La corrección se hace por el déficit, por ejemplo, se ve en las características de una planta que se vaya a saber deficiencia de nitrógeno, tus hojas amarillentas, deficiencia de potasio que no se desarrolla y son así características que se debe tener en cuenta para así hacer una buena fertilización, ¿no? Para mantener la fertilidad y así a ver, alcanzada, la fertilización se tiene así de mantención también, ¿no? Hay que tener una de corrección o también lo que requiere nuestra planta o de mantenerla en un estatus que siempre no nos vamos a tener pérdida, ¿no? También ver la otra condición que se debe tener en cuenta es la acidez natural que presentan estos suelos, influyen en la deficiencia de fertilizantes, así como la fijación del fósforo y el nitrógeno y la mineralización de la materia orgánica también, ¿no? La actividad microbiana. Aquí vamos a ver la toxicidad del aluminio, que el aluminio es un elemento que va atrapando y no atrapa los iones de los elementos esenciales que requiere la planta y por eso es que se ve esta deficiencia. Ahí se va a ver cuánta acidez se tiene. Por eso es recomendable el análisis del suelo allí, ¿no? La acidez puede corregirse también, ¿no? Con la aplicación de enmiendas calcáreas y posteriormente enfrentar así la deficiencia de fósforo a través de la fertilización, agregando al suelo, ¿no? La dosis, cuánto se va a incorporar, cuánto vamos a hacer para que nuestro cultivo o nuestras plantaciones tengan la producción, ¿no? Cuánto de nutrientes vamos a aplicar, ¿no? Ya eso es la dosis en todo el año, cuánto se aplicó. La determinación de la dosis de aplicación debe considerar en el primer lugar el suministro de nutrientes del suelo, cuánto hemos tenido ahí, además de responder cuál es el objetivo o finalidad de la productividad del sistema agrícola también, ¿no? Cuánto qué tipo de siembra tenemos, ahí vamos a aplicar la cantidad de fertilizante, ¿no? Por eso es que se debe conocer esto, la dosis que cultivo, ¿no? Todo lo que va a influir ahí es las condiciones edafoclimáticas también que determinan el desarrollo de la parcela o el cultivo, ¿no? De esto es que se va a ver también de tener en cuenta el cuánto has aplicado la cantidad de la dosis, ¿no? Las épocas de aplicación también hay que tener en cuenta de conocerlas esto para hacer una correcta fertilización, ¿no? Se debe adecuar las épocas de aplicación de los fertilizantes, por ejemplo, en tiempos de lluvia, en tiempos de verano, y así tienes que ver la época que tú vas a aplicar. También hay que tener en cuenta el ciclo vegetativo de tu cultivo
para así poder que nuestro cultivo aproveche los nutrientes o el fertilizante que lo vamos a incorporar. Ahí es donde tiene que aprovechar, ¿no? Todos esos nutrientes esenciales y la cantidad suficiente, ¿no? La época, ahí es la época de aplicación en tus primeras etapas que debes aplicar, nitrógeno, de repente lo vas a fraccionar porque el nitrógeno es un poco volátil, o muy rápida descomposición, absorción por las plantas, y así también el fósforo y el potasio, que son elementos de mucho más tardía eh, mineralización para que sean aprovechados, ¿no? Y así vas a ver la forma y cómo y qué tipo de fertilizante vas a aplicar, ¿no? El tipo de fertilizante puede ser que encuentres granulados, en polvo, también puedes encontrar en pastillas, en líquidos, soluciones. El tipo de fertilizante pues varía según la solubilidad y efecto que incide en la disolución del suelo, ¿no? Y la actividad microbiana también. Y cuánto orgánico lo vas a hacer, qué tipo de producción vas a tener. Determinas también el tipo de aplicación y va por eso que se debe tener el tipo de fertilizante que vamos a aplicar a nuestro suelo. El método de aplicación también debes saber esto, que para tener una correcta fertilización de suelo, pues el método, cómo se va a aplicar, si es localizada, al voleo, foliar, o, o vas a hacer como una fertirrigación, o vas a hacer a través de goteo, y hay que tener el tipo de cómo vas a hacerle llegar este nutriente a la planta. El método de aplicación está determinado por el tipo de fertilizante, como se les mencionaba, a la vez determinar el tipo de equipo que se va a requerir en su aplicación, ¿no? La finalidad del método de aplicación se busca lograr la localización de los nutrientes en las zonas del suelo donde existe mayor actividad de las raíces. Hay que tener en cuenta esto, cómo se va a aplicar, como les vuelvo a repetir, y cuánta actividad van a tener estas raíces en absorber, como dice, extraer del suelo para que ellas se aprovechen y se alimenten y tengas una buena producción, ¿no? Y también si lo vas a aplicar foliarmente, cuánto va a ser absorbido, y así hay diferentes métodos que tú debes tener en cuenta, ¿no? Es importante recalcar que las condiciones climáticas son determinantes en la época de fertilización del suelo también, ¿no? En tiempo por ejemplo, en zonas que no hay ese sistema de tecnificado, hay que tener en cuenta eso, porque justo tengo un conocido que aplicó un abonamiento, pero no tiene el sistema de riego. Y me llama, me dice, ¿qué puedo hacer? O sea, el problema es que abonó en tiempo de verano y ahora él está perdiendo. Tengo bastante pérdida y por eso es que se debe tener en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Hay que ver las bajas temperaturas, reducen la actividad de los microorganismos en el suelo. Altas precipitaciones pueden incentivar las pérdidas también de lixiviación, escurrimiento superficial, ¿no? Y los vientos fuertes pueden incentivar las pérdidas por vía gaseosa, la volatilización. En este caso, pues el nitrógeno es un elemento muy volátil que cuando uno va a aplicar al suelo, pues hay que tener en cuenta estas condiciones edáficas que no, al momento de hacer una fertilización, ¿no? El manejo ya de biofertilizantes en los cultivos, hay que verlo de esta manera, que una práctica agrícola sostenible que utiliza microorganismos vivos para mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y promover el crecimiento de las plantas, es saber cómo se hace un manejo, cómo nosotros lo debemos aplicar, cómo
qué condiciones se debe tener en cuenta también, ¿no? En los biofertilizantes para los cultivos, ¿no? Hay que tener en cuenta, en un sentido estricto, que los biofertilizantes no son fertilizantes que van o van directamente la nutrición a las plantas, ¿no? Que dan. Estos activan, ya que son microorganismos, ¿no? Que van hechos de diferentes, ¿no? Pues encontramos eh, microorganismos de bacterias, hongos, algas, por ejemplo, las algas verdes, envasados que van en un material de soporte, ¿no? Que van siendo transportadas y se van, cuando encuentran las condiciones adecuadas, estos van a activar, van a ayudar a que los nutrientes que están en ese suelo o en ese momento, pues van a activar, van a promover así el crecimiento de las plantaciones. Por eso es que hay que tener en cuenta el manejo de estos biofertilizantes, ya que en cultivos se refiere pues, ¿no? a la aplicación de microorganismos vivos o fijación de nitrógeno en el suelo para mejorar la fertilidad del mismo, ¿no? El crecimiento de las plantas es un sistema, los biofertilizantes es un sistema sostenible, ambientalmente amigable, que reduce la dependencia de los fertilizantes químicos. Si bien es cierto, los fertilizantes químicos, pues nos mejoran mucho más rápido, ¿no? Y por eso que hay que tener en cuenta que los microorganismos que se utilizan, ¿no? Bueno, como biofertilizantes son técnicas que vamos a hacer los inocuos, que efectivamente al final van a tener esos factores, se encuentran sus factores ambientales adecuados, que con una temperatura y humedad van a activar y van a ayudar a mejorar estos cultivos, ¿no? Los fertilizantes son fundamentales para incrementar la producción de alimentos, así en países de desarrollo, especialmente después de la introducción de variedades de alto rendimiento y de gran respuesta a fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, eh, un problema global es que el rendimiento ha ido reduciéndose como un resultado de una fertilización desbalanceada, ¿no? Si nosotros hacemos una buena fertilización, pero a veces exageramos o abusamos, a veces siempre abusamos de lo que nos va a hacer mucho más rápido, ¿no? Crecer nuestra producción. Ahí es donde nosotros los biofertilizantes entran acá, ¿no? Eh, donde el contenido de materia orgánica de los suelos se hace muy deficiente y las malas prácticas agronómicas derivadas de la agricultura moderna causan, por la revolución verde, hacen que la necesidad de los biofertilizantes, ¿no? La selección del biofertilizante es crucial. Seleccionar el tipo adecuado de biofertilizante para los cultivos específicos y las condiciones del suelo. Los biofertilizantes pueden ser a base de bacterias fijadoras de nitrógeno, como se les estaba mencionando. Por eso, estos biofertilizantes, ¿cómo se los hace? ¿Cómo nosotros los vamos eligiendo, ¿no? ¿Cómo vamos seleccionando, ¿no? Si requerimos que nuestros microorganismos sean fijadores, hongos que van a ayudar a descomponer, ¿no? esta materia y ayudar que la planta aproveche al máximo, ¿no? La combinación de varios microorganismos hacen que sea fundamental la importancia de conocer cuándo aplicar el fertilizante para optimizar la absorción por el cultivo y minimizar la pérdida del potencial de los nutrientes que por las transformaciones microbianas se dan en el suelo, ¿no? Por eso es importante este manejo de los biofertilizantes, que estos ayudan a mejorar, ayudan a aprovechar al máximo estos nutrientes que están en el suelo, ya que las plantas eh, son las que van a absorber estos nutrientes, pero si no hay esa adecuada
cantidad de microorganismos, de estos bio, que son de vida, ¿no? De fertilizantes que van a ayudar a descomponer, ¿no? Hay que también ver la aplicación correcta. Los biofertilizantes se pueden aplicar de diversas formas, ¿no? Como enraizadores, foliares o tratamiento de semillas. La dosis y la época de aplicación debe ser adecuada para maximizar los beneficios y minimizar cualquier impacto negativo que nosotros podamos ver, ¿no? Eh, es decir, identificar el mejor momento de aplicación durante el ciclo de desarrollo del cultivo para promover la mayor absorción por las plantas. Y así, como se les mencionaba, disminuye el riesgo de contaminación ambiental también, ¿no? Ya que estos biofertilizantes ayudan a desarrollar nuestras plantas, ayudan a descomponer esos nutrientes, ya que pues son microorganismos que están pasados, ¿no? Que vienen y te dicen, pues, aplícale hormonas. Son biofertilizantes que te ayudan, ¿no? A activar ciertas partes o que están en dormancia, esas partes vegetativas que no pueden absorber, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta la correcta aplicación. La compatibilidad también con otros insumos, hay que ver ahí cómo están siendo compatibles, ¿no? Es importante considerar la compatibilidad del biofertilizante con otros insumos agrícolas como fertilizantes químicos o pesticidas también, ¿no? Algunos biofertilizantes pueden mejorar la eficiencia de los fertilizantes convencionales y reducir la dependencia de los productos químicos sintéticos. Como se les decía esto, los biofertilizantes, el manejo, cómo se lo debe ver, ¿no? Ver si es compatible o no y ver que esto no afecte también. Y al mismo tiempo, pues aprovecharle, sacarle el provecho máximo, ya que hay biofertilizantes que traen bacterias, traen hongos, o sea, son benéficos, que ayudan a, a que la planta pueda aprovechar al máximo lo que está en el suelo ya, ¿no? Por eso es que estos biofertilizantes nos hacen mucho más eficientes, ¿no? En el momento del aprovechamiento, ¿no? Hay unos que son fijadores de nitrógeno, eh, que ayudan a hacer solubilidad del fósforo, del potasio, son elementos muy, digamos, pesados, son poca, de muy poca, ¿cómo se le puede decir esto? Que ayudan descomposición, ¿no? Muy poca descomposición, muy lenta descomposición, hace que estos biofertilizantes ayuden, ¿no? A que se descompongan, que se vuelvan mucho más absorbibles por las plantas. Una vez que tú has hecho esto, pues ya, ¿qué haces? Tener en cuenta el manejo, ¿no? De estos biofertilizantes, el monitoreo y evaluación. La aplicación de residuos orgánicos al suelo es uno de los factores más importantes que influyen sobre el nivel de materia orgánica. Eh, Asimismo, la mineralización de estos residuos representan un punto clave para regular la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo. Por eso se debe hacer un análisis también, una evaluación, si están haciendo efecto, ¿no? Se debe monitorear el efecto de los biofertilizantes en el rendimiento del cultivo y la salud del suelo a lo largo del tiempo, ya que los biofertilizantes, como se les menciona, son productos orgánicos que y van incorporados, también van enriquecidas por algunos hongos, bacterias, que estos van a ayudar, ¿no? A verte que tu cultivo sea saludable y tu suelo a largo tiempo pues sea productivo, ¿no? No se deteriore así como el,
la aplicación de fertilizantes químicos, ¿no? Que por un momento nomás te aprovechas para esa campaña, pero para la próxima, en cambio, los biofertilizantes van mejorando tu suelo, van mejorando tu calidad de producto final. Permite ajustar las prácticas de manejo según sea necesario para optimizar los resultados. Como se les menciona, es parte de que nosotros debemos tener en cuenta. También el manejo de los biofertilizantes se van relacionando con el impacto ambiental. Como estos biofertilizantes generalmente tienen un menor impacto, ¿no?, en el ambiente en comparación hacia los fertilizantes químicos, ya que estos no van matando microorganismos que están dentro del suelo, que se encuentran allí. Es necesario que más bien enriquecen esa flora microbiana que existe en el suelo, ya que promueven una mayor biodiversidad microbiana en el suelo y así reducen la lixiviación de los nutrientes, porque estos nutrientes, estos microorganismos, van a descomponer y lo van a hacer mucho más, más palpable ese suelo, mucho más, el, a la vista va a ser mucho más agradable, digamos, ¿no? Y al tacto también. Y por eso que eh, más bien, al haber esa descomposición, va a haber mucho más poros y cuando llueve o tú vayas a hacer el riego, pues se va a absorber, no va a haber ese lavado, esa lixiviación de productos que están allí en el suelo, ¿no? Esos nutrientes. También para hacer una correcta aplicación de los biofertilizantes, ¿qué se debe tener? Una capacitación y una educación que es fundamental para capacitar a los agricultores sobre los beneficios y la correcta aplicación de los biofertilizantes, ¿no? En la educación continua promueve prácticas agrícolas sostenibles y mejora la adopción de tecnologías innovadoras. Eh, Cada cierto producto tiene que tener una innovación, los productos que vamos al mercado, cómo estos insumos que vamos a agregar, estos biofertilizantes, eh, las técnicas más adecuadas. ¿Cómo se lo hace esto? Pues a través de una capacitación, tus agricultores tengan ese conocimiento, tus técnicos también sepan de cómo estos microorganismos hacen su trabajo para mejorar nuestra producción, ya que muchos conocemos, pues nos mencionan, hay que hacer bioles, hay que hacer compost, hay que agregar biofertilizantes, pero no sabemos cómo activan esto, cómo ayudan a mejorar. Por eso se debe capacitar a los profesionales y a los agricultores tengan conocimiento de esto, ¿no? Y así ver las tecnologías, cómo se van midiendo, si nuestros productos al final, por ejemplo, en la parte comercial ya, eh, ahora están pidiendo, ¿no?, nuestro producto orgánico, cómo esas tecnologías, esos microorganismos que están siendo cultivados en laboratorios a través de bacterias, hongos y las algas también, como estos nos dan producto, una producción de calidad orgánica y que va a ser aceptada en los mercados. Hay que ver que, ¿sabías que los microorganismos, ¿no?, que en el suelo existen, cómo están? Hay millones y más millones que están ahí en el suelo. En un puñado puedes encontrar múltiples, ¿no? Existen hongos, existen bacterias, existen microorganismos fijadores de nitrógeno, eh, microorganismos que participan en el ciclo del carbono y otros nutrientes, ¿no? Cómo estos van participando en su descomposición, cómo van haciéndolos mucho más aprovechables por la planta, ¿no? Y así también hay que ver
que los microorganismos ayudan a las plantas a crecer y defenderse de las enfermedades. Por eso se debe conocer que estos son importantísimos, ¿no? Por eso los biofertilizantes contienen estos que ayudan a mejorar, ¿no? Reducir el uso de fertilizantes químicos sin afectar los rendimientos de los cultivos. Eso es que nosotros debemos de considerar el manejo de los biofertilizantes. Nos, es reducir el uso de fertilizantes químicos sin afectar nuestro rendimiento. Aumentar el valor agregado a los productos agrícolas mediante la reducción de la aplicación de estos productos en una producción orgánica, ¿no? Como se les mencionaba, esto es, si tú has tenido una buena fertilización de suelo y tú has hecho el correcto manejo de estos en biofertilizantes, estos biofertilizantes necesarios para ayudar a descomponer los nutrientes o macronutrientes que están en el suelo, pues vas a tener una producción orgánica, aumentar la productividad de los cultivos por encima de los rendimientos que alcanzados a través de los procesos de producción convencional de los agricultores, ¿no? He aquí la importancia también que los biofertilizantes nos ayudan y tener ese horizonte que hemos mejorado nuestra producción a lo que sembrábamos convencionalmente. También reducir el impacto de los fertilizantes y pesticidas químicos en la salud y el medio ambiente. Es importante esto, tener este manejo, saber esta parte del conocimiento que tú al aplicar un biofertilizante, pues no te vas a intoxicar tú. O sea, sí de repente te va a tener un olor desagradable, vas a tener un olor que no te guste ese momento, pero te das un baño y ya quedó, ya no tienes esa contaminación o ese envenenamiento a tu salud, ¿no? Y por eso y el medio ambiente no afecta, no son de repente elementos, no tienen elementos que se van a dispersar y al momento de llegar a la atmósfera, pues van a ser contaminantes. Y esto no, los biofertilizantes no, por eso es el buen manejo, el conocer de esto, pues nos ayuda muchísimo con nuestra salud y el medio ambiente. Los beneficios del uso de los biofertilizantes en la agricultura incluyen, pues, no, el aumento de la capacidad de las plantas para absorber agua, nutrientes del suelo. Los biofertilizantes ayudan esto, o sea, te ayudan a mejorar, ¿no? Te dice, pues, si tu planta, tú por más que si no tienes la aplicación, los microorganismos necesarios en tu suelo, vas a ver que tú le puedes aplicar eh, macronutrientes, pero si no hay esos microorganismos que los van a descomponer, los van a hacer mucho más pequeños y absorbibles por la planta, pues no va a haber, ¿no? Y por eso es que al agregar o aplicar un biofertilizante, haciendo un buen manejo, pues hace que tu planta pueda absorber mucho más rápido, ¿no? La reducción de los requerimientos de irrigación y fertilización de los cultivos ayuda en esto, ¿no? Porque si tú agregas estos biofertilizantes, vas a ayudar a extraer o a aprovechar todos los nutrientes que tienen, ¿no? Aumenta el crecimiento y establecimiento de las plántulas, incrementa el enraizamiento de los esquejes también, aumenta el vigor de las plántulas y plantas adultas, el biocontrol de fitopatógenos también es importante, la reducción de tiempo también en la cosecha. A veces hay cosechas tardías porque no hubo esos nutrientes necesarios, no fueron aprovechados. Pero si tú has agregado estos biofertilizantes, pues vas a tener allí esa reducción, digamos, en tiempo, ¿no? El incremento del rendimiento de tus cultivos, aumento de la calidad de frutos, es importantísimo también para ver, ¿no? Es necesario desarrollar sistemas de producción relacionados con la incorporación de materia orgánica
ya sea humificada, abono verde, harina o fermentos que van a ayudar a esto, ¿no? Es importante que los abonos orgánicos aumentan la eficiencia de nuestros cultivos, ¿no? Mejoran la biodiversidad microbiana del suelo y aumentan la fertilidad del mismo. Como se les viene diciendo, que esto nos ayuda muchísimo, nos da mucha más. ¿Tiene hambre? Bien, bien. Muchas gracias, Conagro, a todos por su participación. Bueno, creo que si de repente alguien tiene alguna pregunta. Se les agradece a todos, muchas gracias por su participación y un fuerte abrazo. Nos vemos.